tú eres grande, tú eres Señor de señores, Lord of lords, King of kings. Nadie es más alto que tú. No one is above you, Father. And we thank you because this morning we come here humbly, recognizing that we're broken people, that we don't deserve to even be standing up, but you allow us through the blood of your Son, Jesus Christ, to just be here in your sanctuary, and we thank you for that. Señor, hoy venimos humildemente reconociendo que nosotros no merecemos nada, pero aún así, a través de la sangre de tu Hijo unigénito, tú nos permites estar aquí en tu santuario. Y es una bendición, un privilegio simplemente poder estar aquí de pie, cantando loores a ti, Señor, que lo mereces todo. Lord, you deserve everything. And may you be with us in this service as you always have been, Señor, que tu Espíritu sea lo que reine aquí en este templo, esta iglesia, en los hogares de los hermanos, donde sea que se encuentren, hoy y siempre. En tu santo nombre oramos, in your holy name we pray. Amen. Se pueden sentar. Buenos hermanos, un gusto ver. Jorge, George, hacía tiempo que no te veía. It's been a long time. Real happy to see you guys, okay? As far as announcements goes, con respecto a los anuncios, todo se mantiene igual, ¿no? Eso significa que los miércoles estamos teniendo servicio aquí a las 7:30. We're having Wednesday night Bible studies at 7:30. Friday nights with the youth at 7:30, okay? Deporte, ¿a partir de qué hora? Okay. So, wait, new update. A partir de este viernes, pueden venir ya a las 5 de la tarde, 5 in the afternoon, to do sports and, activities that they do before the service of their youth group. But we're still going to ask that they come, obviously, with their masks, okay, to maintain proper distance and just to be as safe as we can. Besides that, we have our Sunday services, as usual, 9:45 and 11 o'clock. Los servicios los domingos siguen iguales, 10:15 y las 11 de la mañana. Okay, y los Robles, I'm sorry about that. With the Robles, they're doing at 9 in the morning on Wednesday mornings. ¿Eso nada más para los que están ahí o visitas pueden ir también? Okay. It's in the outside of the Robles apartment buildings. Eso va a estar afuera de ese edificio, ¿no? Y el que quiera ir, puede ir, okay? So cualquier duda acerca de la dirección o lo que sea, pueden comunicarse con el pastor vía text o Facebook y todo eso. You guys could reach out to the pastor if you're not sure how to make it out there. All right? Y claro, seguimos con nuestras entradas y salidas con los hand sanitizer stations, ¿verdad? Y le pedimos a todo el mundo, le rogamos que cuando vengan, por favor, que se saniticen. We hope that you guys sanitize and maintain distance while you guys are in the temple. All right? Con eso le vamos a pedir que se pongan de pie de nuevo y vamos a estar así de pie en reverencia a la palabra del Señor, que un solo versículo, es just one verse, okay? Que se encuentra, it's found in Romans 12:2, Romanos 12:2. Orlando, can you read it in Spanish? You want to come here? And I'll read it in English. Yo lo voy a leer en inglés y el hermano Orlando va a leerlo en español y él va a orar después acerca de la lectura. Okay? The Word of God says, Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Gracias, Señor, porque tu voluntad es agradable, es perfecta, Señor, porque tu voluntad siempre se cumple y por siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Y queremos que tú seas con esta lectura, con esta palabra, Señor, y con el resto del culto que vamos a tener en esta mañana, Señor. Sé con aquellos que están en camino, sé con aquellos que están escuchando desde las radios, desde el internet, Señor, y con todos aquellos que nos están viendo a través del mundo y de otros lugares, Señor. Bendíceles, protégeles, guárdales, Señor. Señor, son nuestra familia también, como hermanos en Cristo. Señor y Padre que estás en los cielos, te pedimos que seas así, Señor, con los enfermos y los necesitados de la congregación, Señor, y con los diezmos y las ofrendas, Señor, que se van a colectar, Señor, y sea así también, Señor, con la predicación y que sea de bendición para nuestras vidas. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Thank you. And we praise God not only in worship, right, but we also have our offering plates. El que quiere pasar
hacer su ofrenda, en cualquier momento lo puede dejar. Luego vamos a tener la comunión, pero antes de eso vamos a hacer otros cánticos de alabanza. So, permaneciendo en pie, vamos a hablar de ese amor sin condición. Pero en inglés, ¿no? Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have
aflicción me persigue, déjalas 99 va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, mi amor sin condición. Y con ese mismo espíritu vamos a entrar entonces a la comunión. Le voy a pedir al pastor que pase para adelante. I'm going to ask the pastor to come here as he guides us in communion this morning. Voy a pedirle a los hermanos, a Abraham y el hermano Jorge, diáconos, para que nos ayuden en esta mañana a poder ministrar la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor allí en Primera de Corintios, capítulo 11. Les voy a pedir a ellos, obviamente, ¿Pueden tomar asiento, por favor? No se queden de pie, ¿verdad? Tomamos todas las medidas y ahora, ¿verdad?, tenemos estos sets de comunión que son de manera individual, así que vamos a repartir una sola vez, nada más. No es como acostumbrábamos que antes dábamos el pan, el vino, ahora aquí usted tiene todo, ¿verdad? Y lo haremos en dos espacios. Pero primero leo lo que escribe el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 23 en adelante. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corinthians chapter 11, 23 to 25. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of me. Amén. Voy a pedirle entonces a mis hermanos diáconos que ellos pasen y puedan compartirle a todos un set. We're going to ask the deacons to pass these elements to you. Quiet my soul.
count it all as loss. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross, to your heart. Amén. Que el Señor siempre nos guíe a la cruz. Yo voy a pedirle en esta mañana a mi hermano Abraham que él dé gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta mañana, tu pueblo, Señor, reunido para alabarte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor, como una familia. Gracias, Padre, por este sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor, como tu cuerpo, Señor, fue quebrantado para darnos acceso una vez más, Señor, a ser tus hijos, a ser una familia, a tener comunión y acceso a ti directamente, Señor. No había nada en nosotros, Señor, que te agradara, no había nada que pudiéramos darte para compensar ese sacrificio que hiciste. Lo apreciamos, Señor, y en memoria de ti lo recordamos en este día, Padre. Bendícenos y acompáñanos en el resto del servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir entonces ahora a todos que retiren su primera papelito, ¿verdad? Como quiera usted llamarle, para que pueda tomar el pan que está encima. ¿Verdad? Les voy a dar un segundito, yo creo que todos tenemos que adaptarnos a estas nuevas maneras. Si ustedes quieren quitarse los guantes, ya se los pueden quitar, ustedes no van a tocar palo, porque el gato con guantes no caza ratones. Sí, puedes dejarlo ahí. Sí. Después lo recogemos. Ok. ¿Ya todos lo tenemos ya? Ok. Bueno, hermano, este pan, ¿verdad?, representa el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús fue quebrantado en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso en su nombre es dado a vosotros. Comed de él todos. Ahora le voy a pedir a mi hermano Jorge que él dé gracias por la copa que representa la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ahora pueden todos abrir su segunda cosita, ¿verdad?, que es con el vino. Y así lo celebramos, ¿verdad? Esta copa representa la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso en su nombre es dada a vosotros, bebed de ella todos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este momento y por este tiempo, Señor, y te pido, oh Dios amado, que cada vez que nos acerquemos a este momento podamos recordar que tú te entregaste en la cruz, que tu cuerpo fue quebrado y tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, y gracias porque por medio de ese sacrificio tenemos no solo el perdón de los pecados, sino tenemos comunión eterna con el Padre y comunión los unos con los otros. Bendícenos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Gracias.
Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, nuevamente a cada uno de ustedes y bienvenidos una vez más a la casa de Dios. God bless you guys this morning once again and welcome to the house of the Lord. Y hoy, pues, no quiero perder mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra serie acerca de los valores cristianos. I want to make good on time and we're going to continue our series on Christian values. Así que la semana pasada estuvimos construyendo las bases de esta serie. So last week we were forming the foundation of what's going to be this series. Y yo creo que es un tema de mucha actualidad. And I know it's a topic that's very relevant today. Así que no pretendo hoy comentar nuevamente mi sermón de la semana pasada. So I'm not going to recap last week's sermon. Si usted lo quiere escuchar, está disponible en las redes. You're more than welcome to check it out online, Está ahí en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. on Facebook, YouTube. Sin embargo, dejamos una pregunta la semana pasada en el aire para contestarla en este día. However, last week we ended with a question that we wanted to answer. Y esta pregunta es la introducción a lo que queremos compartir hoy. And that question is the intro to what we're going to share today. ¿Qué pasa con mis valores cuando conozco a Jesús? What happens to my values when I know Jesus? ¿Será que esto tiene que afectar mi vida? Is it that this is going to affect my life? Pero también le quiero recordar que parte de lo que a mí me ha motivado a hacer este tipo de prédicas But I also want to remind that something that's motivated me to do this series, es el hecho de ver a los cristianos divididos en este asunto. it's seen, Christians divided on Si this usted mira topic. las redes sociales, If you look at social media, usted se va a dar cuenta de la polarización que hay. you'll see just how polarized our society is. Nuestro país está muy polarizado. Our country's completely polarized right now. Pero a mí me duele que esta polarización viaje a el pueblo de Dios. But it pains me to see this same polarization occurring in God's people. Que está pasando al ámbito cristiano. It's happening here. Y el punto sobre el cual estamos girando son los valores cristianos. And the thing that we're looking at is exactly those Christian values. Y por esa razón yo lancé otra pregunta la semana pasada. And that's why I also launched another question last week. Y este es un asunto que yo voy a estar recordando cada domingo. And it's something that I'm going to be reminding you every Sunday. Y yo espero que a lo largo de esta serie usted pueda contestar esta pregunta. And hopefully we can answer this at the end of the series. Ahora dejo otra vez la pregunta en el aire, So I'm going to leave this question in the air pero es again. una pregunta para reflexionar. One for reflection. Si Dios es absoluto, If God is absolute, si Dios es santo, if He's holy, si Dios es inmutable, if He's immutable, y ese es mi Dios, and that's my God, y espero que sea su Dios. hopefully yours as well. Si nosotros estamos de acuerdo en eso, If we're in agreement with that, ¿no sería que todos los cristianos deberíamos de estar de acuerdo shouldn't it be that all Christians are on the same page y formar filas en un solo lado? and be literally on the same side of a subject? Me cuesta entender por qué los cristianos están divididos en este asunto. It's hard for me to see why people are divided Si tenemos un solo Dios que es absoluto, if we have only one never changing God que es santo who's holy, y que no cambia. who's never changing. Entonces tengo que pensar de qué lado está el error. So I got to ask, on what side is the mistake? ¿Del lado de Dios On God's side o seremos nosotros? or us? Yo creo que el error está del lado de nosotros. I think it's on our side. Y no de todos nosotros, And not all of us. sino de algunos que están entre nosotros, Some of us who are within us, pero que probablemente no están correctamente con Dios. but who probably aren't right with God. Y tenemos que acercarnos con mucho cuidado a este tema, pero es real. And we need to touch this carefully, but it's true. Miren, la manera en que como pueblo de Dios estamos reaccionando a todo esto que estamos viviendo, As God's people, the way in which we're reacting to what we're living, incluso la manera en que nos estamos presentando como iglesia al mundo, in fact, the way we're presenting ourselves as a church to the world, porque cuando entramos en todos estos debates en las redes nos estamos presentando como la iglesia del Señor. because when we start debating these things on social media, we're also representing Y la us as gente a del church. mundo nos están viendo. And we're being watched. Esa manera de presentarnos evidencia algo. That way of us reacting, it shows something. Evidencia que en nuestras filas hay gente que no son de Cristo. It's evidence that within our own camp, there are people who do not belong to Christ. Y esto es difícil de decir, And that's tough to say. es difícil de aceptar. It's tough to accept. Y yo le pido que no se ponga bravo conmigo, And I'm asking you, don't get mad at me. pero es la realidad. But it's true. Y ha pasado siempre.
And it's always happened. Y seguirá pasando hasta el día que Cristo vuelva. And it's going to continue happening until he comes back. Y la palabra de Dios nos advierte claramente en esto. In fact, the Word of God clearly warns us about that. Quiero leer con usted en Primera de Juan capítulo 2 los versículos 18 y 19. 1 John chapter 2, 18 and 19. Miren lo que escribe Juan. Look at what John writes. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Little children, it is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us, but they went out that they might be made manifest, that none of them were of us. Y miren, el apóstol advierte, ¿verdad?, sobre el espíritu del anticristo. The apostle, he's warning about that spirit of the Antichrist, Y esa es la antítesis de lo que es Jesús. which is the opposite, the antithesis of what is Jesus. Todo lo que es contrario a Jesús. Everything that's against Christ Jesus. Dice Juan, vivimos en los últimos tiempos y sabemos que viene el anticristo. John writes, it's the last hour, and we know that the Antichrist is coming. Habla de un anticristo como de un personaje que sabemos que vendrá en los tiempos finales. He's talking about a particular character who we know is going to come in the end times. Sin embargo, dice que han surgido ahora muchos anticristos. However, he says, even now many Antichrists have come. Personas en las que opera el espíritu del anticristo. People in which the spirit of the Antichrist is at work. Y si usted leyera en este capítulo, en el versículo 22, And if you were to read, continue in this chapter, verse 22, dice allí Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. John writes, who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? Así que de acuerdo a lo que dice Juan, So according to what John says, el espíritu del anticristo the spirit of the Antichrist está presente en el que niega al Padre y al Hijo. is present in the person who denies the Father and the Son. Pero esto no significa But this doesn't mean que sea exclusivo a las personas que dicen yo no creo que Dios no existe y yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios. that it's exclusive to those who say, I don't believe in God and I don't believe Jesus is the Son of God. Hay muchas maneras de negar a Dios. There's many ways to deny God. Y miren, yo creo que la persona que dice que cree en el Padre y el Hijo, And I think that those who say that they believe in God the Father and the Son, y entienda lo que estoy diciendo, el que dice que cree en el Padre y en el Hijo, and understand what I'm saying, he who says to believe, pero su vida muestra otra cosa, but their life shows something else, usted lo está negando también. well, then you're denying him as well. Si usted aprueba y ama lo que Dios aborrece, If you love what God loves and hates what he hates, entonces yo no sé en qué Dios usted está creyendo. then I don't know in what God you believe if you don't do that. Hablamos de este texto no hace mucho tiempo. We reviewed this particular text of Tito 1:16. Titus 1:16. Pablo advierte en este texto. Paul warns us in this text. Dice que hay cristianos que profesan conocer a Dios, He says they profess to know God, pero con los hechos but in works lo niegan, they deny him, siendo abominables y reverdes, being abominable, disobedient, reprobados, y entiendan el concepto de reprobado, reprobados en cuanto a toda buena obra. and disqualified. Understand that concept for every good work. El espíritu del anticristo opera, The spirit of the Antichrist is at work, y mucha gente niegan al Padre y al Hijo. and many people deny the Father and the Son. No por decir no creo, Not because they don't believe, sino por la manera en que dicen que creen y viven. but because what they profess to believe and how they live. Hay una ambigüedad. There's a certain ambiguity. Pero regresando allí al versículo 19, But going back to verse 19, y aquí es donde está lo interesante, and here's where the interesting thing is. dice allí Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. He says they went out from us, but they were not of us. Y esto yo creo que valida ese viejo axioma que And this dice algo. validates that old saying, Ese axioma que dice, no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos.
that not all who are here, and not all that are there are here. Salieron de nosotros, It pero doesn't make no sense. eran de nosotros. They went from us, but they weren't of us. Significa que dentro de la membresía de la iglesia, Which means that within the Christian y estoy family, hablando de la iglesia en sentido general, and I'm talking about Sorry. the general sense, significa que dentro de la membresía de la iglesia hay muchos que aunque su nombre that there are many that, although their names figura en el libro de miembros de la iglesia, are found in the membership directory of a certain church, su nombre no figura en el libro de la vida. their names are not in the book of life. Y esto es una verdad fuerte. And that's a hard truth. Esto es una verdad muy fuerte. It's a hard truth. Nadie piense que el libro de la vida del cielo No one should think that the book of life es una copia del libro de membresía de las iglesias locales. is a copy of a church's membership. Puede ser que el nombre de algunos esté en el libro de membresía It's going to be de that aquí, many names are in this membership book. pero eso no garantiza que esté en el libro de la vida. But that doesn't guarantee that those same names are going to be in the book of life. Hermanos, hay una gran realidad que es dolorosa, There's a hard truth that's we need to recognize. pero tenemos que admitir We need to admit it, que no todos los que dicen ser cristianos realmente lo son. that not all who claim to be Christian are truly Christian. Juan agrega algo más en este texto y para mí es algo muy claro y contundente. John adds something else to his text, and it's very powerful. Dice Juan, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. He says, for if they had been of us, they would have continued with us. ¿Sabe qué quiere decir eso? You know what that means? Estarían de acuerdo con nosotros. They'd be on the same page as us. Permanecerían del lado de nosotros. They would stay on the same side with us. ¿Verdad? Pensarían como nosotros. They would think like us. Estarían en la verdad que revela la Escritura. They would be in the truth that's revealed through Scripture. Así que hermano, nos guste o no nos guste, esto es una realidad. So whether we like it or not, this is a truth. Y Juan está consciente que las circunstancias de la vida And John's conscious that life circumstances harán manifiesto quiénes son y quiénes no lo son. will bring to light who is and who's not. Miren cómo termina el verso. Look at how that verse ends. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. ¿Saben? Parte de lo que estamos viviendo hoy en día Part of what we're going through today hace que se manifieste quiénes verdaderamente son de Cristo y quiénes no. is bringing to light who truly is of Christ and who's not. Y entendiendo esta realidad, quiero recordarle una vez más las palabras de Jesús. And with this fact in our heads, I'll remind you of Jesus' words. Y este texto lo voy a estar mencionando casi todos los domingos, In this particular text, we're going to be going through it again and again in this series. porque yo quiero cerciorarme de que usted escuche la voz de Dios. Because I want to make sure that you hear the voice of God. No la voz mía, Not my voice, la voz de Dios. God's voice. Estas palabras no son mías, These words are not mine, son palabras del Señor Jesús. word of God. Y cuando usted la escuche una vez más, And when you hear this once more, no piense en el que está a su lado, don't think in your neighbor. no piense en alguien de su familia, Don't think in someone in your family. piense en usted. Just about yourself. Jesús está diciéndote, Jesus is telling you. y esto lo dice Lucas capítulo 11 versículo 23, It's found in Luke 11:23. el que no es conmigo, contra mí es. He who is not with me is against me, Y el que conmigo no recoge, desparrama. and he who does not gather with me scatters. No lo digo yo, lo dice el Señor. I don't say it. That's God. Y recuerde que estas palabras de Jesús elimina algo para el cristiano. And remember that this particular word, it eliminates something for us. Estas palabras limitan la posibilidad de adoptar dobles posiciones o posiciones intermedias. This clearly says that you can have two sides of a coin or a gray area. Esta palabra de Jesús busca una definición en el cristiano. This clearly seeks to define a definition within us. Y yo creo que son tiempos de definición. And I think that these are times that really define us. La palabra busca que sencillamente nosotros sepamos de qué lado estamos. It's just making clear we need to know on what side are we. Esta palabra debe de provocar en ti una decisión. This word, this scripture should cause a decision within you.
¿Estoy con Jesús o estoy en contra de Jesús? Am I with God or against him? No puedo estar a favor de Jesús, pero I can't be with him, but on this topic. no puedo estar en el medio. I can't be in the middle. Jesús limita esto. Jesus kills that possibility right here. ¿Conmigo o contra mí? With me or against me? ¿De qué lado tú estás? What side are you on? Por eso digo que es tiempo de definición. That's why I say these are defining times. Si estás con Jesús, tendrás que aprobar lo que Jesús aprueba. If you're with God, with Jesus, you need to accept what he accepts. Y si estás con Jesús, tendrás que desaprobar lo que Jesús desaprueba. And if you're with him, you also need to disapprove what he disapproves. Incluso no tenemos ni la oportunidad de reconvenir al Señor y adaptar un punto. In fact, we're not even given the option to give our point of view. A veces nosotros decimos, Señor, sí, pero ¿por qué no piensas mejor? No, Sometimes we say, God, please, but why don't you do this like this? Dios es Dios. God is God. Él ha hablado He's spoken, y Él no va a cambiar and he will change us. porque Él es inmutable. I'm sorry, he won't change because he's immutable. No lo puedes reconvenir. You can't change him. Así que, hermano, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, So keeping these things in mind, quiero intentar en esta mañana contestar la pregunta. I want to try to answer that question. ¿Qué pasa con mis valores cuando conozco a Jesús? What happens to my values when I know Christ? ¿Afectará esto mi vida, sí o no? Is it going to affect my life, yes or no? Así que la respuesta más simple a este asunto So the most simple answer to this would be sería un sí rotundo. a super big yes. Por supuesto que va a afectar mi vida. Of course it's going to change my life. No hay duda de que la llegada de Jesús implica cambios, There's no doubt that his arrival in my life is going to cause changes. pero el proceso necesita ser entendido. But the process needs to be understood. Miren, la escritura está repleta de pasajes que ilustran esta verdad y esta necesidad, Scripture is full of passages illustrating this truth porque es una verdad y es una necesidad. because it's a truth and a necessity. Textos como 2 de Corintios 5:17, Scripture like 2 Corinthians 5:17, todos lo conocen. we all know it. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Efesios 4:22 al 24. Ephesians 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y Hecho. renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. That you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. O Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Or Colossians 3:1-2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está sentado, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things of earth. Así que estos son solo algunos ejemplos en la Escritura These are just a few examples in Scripture que nos muestra que nuestra nueva relación con Dios por medio de Jesucristo that show that our new relationship with Christ, with God through Christ, implica cambios radicales en mi vida. it's going to cause radical changes in my life. Ahora, la palabra cambio es una palabra que asusta muchísimo a las personas. Now, the word change alone scares people. Y más si estamos hablando de cambios radicales. And more so if we say a radical change. La palabra radical implica completo, absoluto. The word radical means complete, absolute. Así que un cambio radical es un cambio total para adoptar una postura de la cual no me voy a mover. So radical change means a complete 180 to adopt a new stance from which I'm not going to move. Y creo que ese es el problema de muchos cristianos, entre comillas, And that's what I think is the problem with many quote-unquote Christians. ¿verdad? Que están dispuestos That they're willing a hacer solo cambios cosméticos en su vida, to do only cosmetic changes, pero no hacer cambios radicales en su vida. but not do radical changes. Por ejemplo, yo mencionaba hace un momento en Efesios capítulo 4,
del 22 al 24, allí, ¿verdad? For example, like I was saying, that Ephesians 4:22-24 Que nos habla del viejo hombre y del nuevo hombre. talks about the old man and the new man. Y Pablo más adelante en este texto lo ilustra con algunos ejemplos. And Paul, further along in the scripture, he illustrates it with certain examples. Yo quiero solo compartirles a ustedes uno en el versículo 28. I'm just going to share the one that's found in verse 28. Miren allí al principio, Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Look how Paul starts this. Let him who steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. ¿Quiere ver un cambio radical? Ahí está. You want to see a radical change? Look El at que it. roba, ya no robe más, The one who steals no longer steals. sino póngase a trabajar. Rather, let him work, labor. Eso es un cambio radical. That's a radical Y change. no debes de moverte más ahí. And you shouldn't change from La that. Biblia no sugiere cambios cosméticos. The Bible never suggests cosmetic changes. El que roba, ya no robe tanto. He who steals, just don't steal as Roba un much. poquito menos. Steal less often. Búscate un part-timecito. Get a part-time. No, Pablo dice que robaba, que ya no robe más. No, he says Se acabó. he who steals no longer steals. It's over. Trabaja Work para que tengas algo para compartir. so that you may have something to share. Ahora, los cambios radicales significa abandonar todo lo que a Dios no le agrada. So these radical changes means to abandon everything that does not please God. Todo lo que Dios desaprueba. Everything that he is against. Todo lo que a sus ojos es abominación. Everything that at his sight is abomination. Y significa entonces abrazar todo lo que Dios aprueba. And if you do that, that means you take hold of everything he does Todo lo approve, que a Dios le agrada. everything he loves. Pero este proceso es traumático. But this is a traumatic Es un process. proceso traumático para muchos que conocen a Cristo, It's a traumatic experience for many who know Christ, pero no están dispuestos a dejar ir algunas cosas. but who aren't willing to let go of certain things. Ahí se produce una tensión dentro de esa persona. A certain tension is produced within that person. Se produce un choque de valores A certain clash of values, if you entre will, lo que usted era y ahora lo que usted es. between what you were and what you are now. Pero quiero que todavía usted entienda mejor el proceso. But I want you to better understand this process. Usted nace físicamente como si fuera un CD en blanco. You're born literally like a blank CD. Lo decíamos la semana pasada. We said it last week. Usted nace sin prejuicios, sin tabúes, sin creencias. You're born without prejudices, taboos, beliefs. Y luego usted comienza a formar los valores en su vida. And further along, you start developing those values in your life. Y lo va a hacer de acuerdo a su entorno, And you do it according to your surroundings, de acuerdo a su familia, your family, de acuerdo a la cultura donde usted nació, the culture to which you were born, de acuerdo a la generación a la que usted pertenece. the generation in which you Pero were recuerde born. una cosa, But remember one thing. todos estos valores son relativos All of these values I'm saying are relative. y van a variar de familia a familia, And they're going to change from family to family, van a variar de cultura a cultura, from culture to culture, varían de generación en generación. from generation to generation. No olvide que usted también nació con una naturaleza caída Don't lose sight that we were born fallen, y with a sin fallen importar la familia, nature, without regard to the family sin importar la cultura, or the culture sin importar la generación a la que usted ha nacido, or generation to which you were born. esa naturaleza pecaminosa That fallen nature of man va a comenzar a jugar su papel will always play its part, y lo va a tratar de arrastrar and it's going to try to drag you a lo que no honra a Dios. to what does not honor God. Así es la historia de cualquier ser humano. That's the story of any person. No importa si usted nació en la India, Doesn't matter if you're born in India, en Japón, Japan, en América Latina, in en Latin África. America, Africa. No importa el color de su piel, Don't matter the color of your skin, no importa en qué año usted nació. the year you were born. La naturaleza caída siempre arrastra al hombre lejos de Dios. The fallen nature of man is always going to drag you far from Y God. todos la tenemos. And we all have it. Sin embargo, un día usted escucha el Evangelio. However, in the gospel, Dios toca su corazón. God touches you, Usted se convierte a Cristo. you convert and accept Christ. Dios obra ese nuevo nacimiento. God's working a new man in Y you. como dice Pablo, usted es una nueva criatura. And as Paul said, you're a Y new esto va a man, implicar que lo viejo pasó implying that
the old things have passed y que Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas. and that God's going to start new things. Así que comienza el proceso otra vez, And so this process starts once more. porque a su vida ahora van a llegar los valores de Dios. Because now you have new values coming in, God's values. Y no son valores relativos, And sino these- absolutos. Aren't relative values, but absolute values. Son valores que no van a cambiar sin importar la familia, Values that are never going to change, la regardless of generación o la cultura. the family, generation, culture. Son valores eternos They're eternal y values, funcionan para todo ser humano. and they work for all man. Así que como usted nació un día So, físicamente In the same way you were physically born one day y adquirió valores, and acquired values, el día que usted nace espiritualmente the day that you're spiritually born again, también adquiere valores. you're also going to acquire values. Los valores que usted aprende en su vida física o después de su nacimiento físico The values that you acquire after your physical birth son valores relativos. are relative values. Familia, cultura, generación. Family, culture, generation. Pero el valor o los valores que usted quiere cuando nace espiritualmente But the values you obtain when you're spiritually born again son absolutos, vienen de Dios are absolute values that come from God y no van a variar nunca. and will never change. Quiero aclarar algo. I want to clarify something. No todos los valores que tenemos antes de conocer a Dios son malos. Not all values before knowing God are bad. Muchos valores son muy buenos Many are good. y yo creo que vienen a ser potenciados y elevados bajo mi nueva condición de hijo de Dios. And those good values are just magnified under our new condition with Christ. Sin embargo, However, los valores equivocados deben de ser desechados y sustituidos por los valores eternos. those values that go against God, they should be removed completely and substituted by God's values. A mí me duele ver cómo la persona desecha lo eterno y lo divino por lo mundano y lo profano. It hurts to see people throw away the eternal for the temporary and the profane. Esto me recuerda la historia de los conquistadores, It reminds me of the conquistadors, ¿verdad? Que le cambiaban a nuestros ancestros that they would trade with the Native Americans, las with the pepitas de Indians. oro por cuentas de cristal. They would trade for their gold. They would just give them glass trinkets. Cuando usted cambia los valores de Dios por los valores de este mundo, When you trade God's values for the world's values, usted está cambiando pepas de oro por cuentas de cristal. you're trading gold for glass trinkets. Una fantasía, ¿verdad? Fake. Quiero retomar nuestro texto devocional ahí en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Going back to our scripture from this morning, Romans 12:2. Pablo hace un llamado a los cristianos en Roma Paul's doing a calling to the Christians in Rome. e incluye varios aspectos que yo quiero mirar con usted en esta mañana. And he has certain aspects that I want to just talk about. Lo primero que dice Pablo allí es, no os conforméis a este siglo. The first thing he says, do not be conformed to this world. Y aquí hay dos palabras interesantes, And there's two interesting words here. la palabra conformar y la palabra siglo. Conformed and world. La palabra conformar viene del griego sugesmatizo Conformed comes from a Greek word, sugematizo, y significa tomar la forma o el mismo patrón o molde. which means to basically copy, make a pattern after something else. La palabra griego viene de la palabra aion And then the word world comes from the word aeon. y Greek word significa corriente del mundo, el presente que se vive, la era donde estoy. aeon, which means the current state of the world, the era in which I am. Así que este primer llamado que hace Pablo aquí en este texto So this first calling that he's making here es a que el cristiano no tome la forma, el patrón o el molde is for the Christian not to take after, look like del mundo presente de la época en que vive. the world to which they were born, the era. ¿Entiende la idea? No tomes el molde, la forma del mundo donde tú vives. Don't take after the era in which you were born to. En cambio, Pablo dice otra cosa. However, he also says another thing. No te conformes, sino transfórmate. Do Sino not be transformaos. conformed, but be transformed. Y la palabra transformado viene del griego metamorfo, And that word transformed comes from the Greek word metamorpho, de donde nosotros conocemos la palabra metamorfosis. from which we get metamorphosis.
Y significa un cambio total, una transfiguración. which means a complete change, a transfiguration. El ejemplo más clásico de la metamorfosis, ¿cuál es? The most classic example of La oruga que se convierte en mariposa. metamorphosis is the caterpillar becoming a butterfly. La pregunta es, The question is, cuando ocurre este proceso, al final, when this process takes place at the end, ¿en qué se parece la oruga a la mariposa? does the caterpillar look like the butterfly? ¿En qué se parecen? Do they appear like? La respuesta es fácil, It's a simple answer. en nada. They don't look anything alike. Así como la oruga no se parece en nada a la mariposa, In the same way that caterpillar doesn't look like that butterfly, un cristiano, una vez que es transformado, no debe de parecerse al hombre mundano. a Christian, once they're transformed, they should not look anything like a worldly man. El nuevo hombre no es como el viejo hombre, The new man is not like the old self. porque no nos está ocurriendo una mutación, sino una transformación. Because it's not a mutation, rather a transformation. Las mutaciones al final son siempre una deformación. Mutations are always at the end of the day a deformation. Eso es una mutación. That's a mutation. Ahora aquí los médicos nos hablan de las mutaciones del COVID, Doctors are talking about the COVID-19 mutating. pero es muy parecido al COVID que tenemos, solo que con alguna mutación, alguna variación, It's basically the same su coronavirus we already composición. know, just slightly different. ¿verdad? Así que Dios espera de nosotros una transformación, In the same way, God expects a transformation from us, no una mutación. not a mutation. La mariposa The butterfly no es una oruga con alas, is not a caterpillar with wings. no es una oruga con alas, It's not a caterpillar with wings. es algo diferente, It's something completely different. es transformada. It's transformed. Así que el cristiano no se conforma al mundo, So the Christian's not conformed to this world, sino se transforma. but rather is transformed. Pero ¿cómo se transforma un cristiano? But how is the Christian transformed? Dice Pablo allí, por medio de la renovación. Paul writes, by the renewing of your mind. Y esta es una palabra muy interesante también que viene del griego. And that's another interesting word, La palabra en griego es anakainosis anakainosis. y tiene el prefijo ana, It's got the prefix ana, que significa inversión con intensidad. which means an inversion. Entienda el concepto, inversión con intensidad. It's an inversion, but an intense one. Y el sufijo inosis, And the suffix enosis, que significa nuevo, fresco. which means new, fresh. Literalmente, nuestra transformación consiste en una renovación, Our transformation literally consists of a renovation, en una inversión intensa y radical an intense inverse, a radical one, hacia algo nuevo, hacia algo fresco, towards something new and fresh, hacia esa nueva criatura que ahora somos en towards Cristo Jesús. that new man that we are in Christ Jesus. Así que el cristiano no se conforma, se transforma por medio de una renovación, y dice Pablo allí, la renovación de vuestro entendimiento. So the Christian isn't mutated, but transformed by the renewing of our mind. Y la palabra entendimiento viene del griego nous, And that knowing of the mind comes from the Greek word of nous, y significa pensamientos, which represents thoughts, sentimientos, feelings, voluntad, will, manera de pensar, the way of thinking, mente en sentido general. just your mind in a general sense. Así que si unimos todas estas ideas nuevamente y nos basamos en el original griego, We combine everything according to the original Greek. Pablo está pidiéndole a los cristianos en Roma lo siguiente. Paul's asking the Romans, the Christian Romans, the Y ahora following, voy a hacer una paráfrasis, ¿verdad? and I'm going to just paraphrase this. No tomen la forma o molde del mundo en el que viven. Don't take the form, the pattern of the world era in which you live. No sean una mutación del viejo hombre, Do not be a mutation of your old self, sino sufran una metamorfosis but go through a metamorphosis que los va a cambiar de manera completa. which will change you completely. Necesitan una inversión total e intensa You need a radical inversion hacia la nueva criatura que Dios hace de ustedes, towards the new man which God makes in you, cambiando su manera de pensar, changing your way of thinking, sus sentimientos, su voluntad, su mente. feelings, your will, your mind.
Al final Pablo agrega que el cristiano que se somete a este proceso entonces puede comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Paul closes his scripture by basically saying that whoever goes through this, he may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Quizás aquí algunos pueden entender por qué a veces no han podido vivir la buena voluntad de Dios. Maybe some can understand why they haven't been able to live God's good and perfect will. Cada rato alguien me pregunta, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? A lot of times I get asked, how do I know God's will? Pero la verdad es que para poder experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida, But the truth is, to feel, to go through God's will, primero tenemos que ser transformados. we need to first be transformed. No vas a vivir la buena voluntad de Dios siendo una mutación. You're not going to live His good will being a No lo mutation. vas a lograr. You're not going to get it. Al final quiero decir que nuestras congregaciones, en sentido general, So to close, I want to say that our congregations, in a general sense, tenemos muchos mutantes y We- transformados. we have many mutated people and transformed people as well. Recuerde, un mutante o una mutación es un cambio o una modificación, Remember, a mutation is just a change. pero es algo que mantiene muchas características de lo que era antes. A change while maintaining a lot of what was there before. Una transformación es un cambio completo. A transformation is a complete change, a complete transformation. A los mutantes los atrae Cristo y los atrae su mensaje, The people who are mutated, they're attracted by what Christ is. y están dispuestos a cambiar algunas cosas, pero no todas. And they're willing to change certain things, but not all. Los transformados son los que entienden su nueva naturaleza en Jesucristo. Those who are transformed, they understand their new nature in Christ. Son los que entienden que verdaderamente han dejado de ser orugas They understand that they stopped being caterpillars para vivir la maravilla de ser una mariposa. to live like a beautiful butterfly. Por tanto, entienden que las cosas viejas pasaron So they understand that the old things y have todas passed son hechas nuevas. and that all things are made new. Un transformado Someone who's transformed abraza los valores de Dios takes hold of God's values porque entienden que provienen de un Dios eterno, because they understand they come from an eternal God, santo, Holy. inmutable, immutable. y sabe que al abrazar estos valores está haciendo lo correcto And they know that holding on to these values is the right thing to y do que eso no va a cambiar nunca. and that it would never change. ¿A usted le gustaría hacer lo correcto? Would you like to do what's right? ¿Y le gustaría saber que eso correcto no va a cambiar nunca? Would you like to know that that right thing is never going to change? Saben, cuando yo tengo a veces que tomar algunas decisiones, You know, sometimes when I have to make certain decisions, siempre me preocupa, ¿estaré haciendo lo correcto? I always ask myself, am I doing the right thing? ¿No será que esto va a cambiar mañana? Should it be that this is going to change tomorrow? ¿Voy a comprar esta botella de agua? I'm going to buy this bottle of water. ¿Voy a gastar todos mis ahorros en ella? I'm going to waste all my savings on it. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Is that the right thing to do? ¿Y si mañana baja de precio y no vale nada? And if tomorrow it becomes worthless, Perdí mi dinero. I lost my money. Tengo miedo, puede cambiar. I'm afraid it could change. Y así son muchas de mis decisiones en la vida. And many of my decisions are like that. Pero cuando mis decisiones en la vida son en algo referente a Dios, But when my decisions are in something with respect to God, no paso ese trabajo, I don't go through that struggle porque sé lo que Dios ha dicho que es correcto hacer because I know what God has said is the right thing to do. y no estoy preocupado de que eso vaya a cambiar nunca. And I'm not worried that's ever going to change. ¿Saben por qué? You know why? Porque Dios no cambia, Because God never porque Dios es changes. inmutable. He's immutable. Sé que esa decisión la voy a poder mantener siempre, I know that decision I'm always going to be porque es lo que Dios quiere because it's what God wants. y Él no va a cambiar. And He's never going to change. Así que quiero decirle eso en esta mañana. So I just want to share that with you today. Un transformado abraza los valores de Dios. Someone who's transformed takes hold of God's values. Por tanto, un transformado logra siempre resolver con éxito el choque de valores. In that same vein, that person who's transformed, they strive to go through that clash Porque entiende su naturaleza en Cristo. of values because they understand their nature in Christ now. Porque no puede aprobar ahora de las cosas que quizás antes aprobaba en su vida. Because they can't accept what maybe before they would accept. No le es difícil a un transformado adoptar una posición. It's not hard for someone who's transformed to take a certain stand. Él está definido en Cristo. That person's defined in Christ. En cambio, el mutante
However, the person who's mutated, aquel que se siente atraído por Cristo, the person who's attracted to por su God, mensaje, to his message, pero que no está dispuesto a ceder en algunas cosas, but who's not willing to give himself completely, ese no está listo para dejar ir, that person's not ready to let go. porque sencillamente no ha sido transformado. Because they just simply have not been transformed. El mutante siempre va a tratar de hacer dos cosas: The mutant's always going to try to do two things. o adoptar una posición intermedia, Or take a position that's right in the middle, o va a tratar de estar bien siempre con ambas partes, or trying to, satisfy this side, satisfy that side. porque él mismo no está definido. Because that person himself is not defined. Así que una vez más quiero terminar en esta mañana So once more, I want to end this morning con las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5. with Paul's words in 2 Corinthians 13:5. Y este es otro de esos textos que van a oír todos los domingos, And porque this se is- trata de reflexionar. Another one of these texts that we're going to hear continuously. Esta es una palabra difícil. This is a hard piece of scripture. Dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. The Apostle Paul says, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Miren, en el contexto de esta carta de Pablo a los Corintios, The context in which he's writing this letter, nosotros podemos entender que Pablo enfrentó duras situaciones con estos hermanos allí. we can understand that Paul faced hard situations with his Y al brothers. there. final de la epístola, And at the end of this epistle, Pablo propone, ¿verdad?, que antes de su próxima visita, he proposes that before his next return visit, cada uno se autoexamine. for everyone to auto-examine themselves. Pero más allá del tema y de la ocasión de esta epístola, But past, of course, the theme within this epistle, yo tomo esta mañana esas palabras porque creo que son válidas. I take those words because I think they're valid. La iglesia necesita autoexaminación. The church needs to examine itself. La iglesia somos usted y yo. The church being us, you and Usted y me. yo necesitamos autoexaminarnos. We need to auto-examine ourselves. Parafraseando lo que dice Pablo aquí, Paraphrasing what Paul's saying, se pudiera decir de la siguiente manera: we can say it this way. cada uno de nosotros debería de preguntarse, We should all ask ourselves, ¿en verdad soy un cristiano? am I truly a Christian? Y la pregunta no es para dudar ni de la salvación ni de la obra de Jesús. And it's not to put into question our salvation or God's work, Jesus' work. La pregunta es para cuestionar si verdaderamente yo me entregué a Él, he nacido de nuevo y he sido transformado por Jesús. But it's the question, did I really turn myself to him? Was I born again? Have I been transformed? No estoy dudando de lo que hizo Cristo. I don't doubt what Jesus did. Lo que estoy dudando es si verdaderamente algunos se han entregado a Cristo. But we need to ask ourselves, have we really turned ourselves to Christ? Si verdaderamente algunos han nacido de nuevo. Have we really been born again? Si verdaderamente han sido transformados. Have we truly been transformed? Hermano, si tú lo eres, If you are, entonces estarás del lado correcto. then you're going to be on the right side. Créeme, si tú has sido transformado, es Believe me. imposible que estés del otro lado. If you've been transformed, it's impossible to be on the wrong side. El que conoce a Cristo He who knows Christ sabe resolver exitosamente knows el conflicto de los valores. clearly how to take care of that conflict. Mis valores My values vienen de Dios. come from God. Y Dios es eterno, God is eternal, inmutable, unchanging, santo. holy. Y si yo voy a caminar con Él, And if I were to walk with him, tendré que abrazar lo que Dios abraza. I need to hold on to what he holds on to. No hay otra manera. There's no other way. Si no eres por mí, If you're not for me, eres contra mí. you're against me. No importa lo que digas. Doesn't matter what you say. No importa todo lo que tú puedas hablar y alegar acerca de tu relación con Dios. Doesn't matter everything you could claim with respect to your relationship with God. Los hechos hablan más que las palabras. The actions, they talk much more Vamos a orar en than esta this word. hora. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu Father, palabra. we thank you for your word. Tu palabra es fuerte, Señor, Your word is strong, pero es verdad.
but it's truth. Nos reta, nos desafía. It challenges us. Y Señor, cada uno de nosotros debe autoexaminarse si verdaderamente está en la fe. And Lord, we should all check ourselves and confirm if we're in the faith. Necesitamos entender que no hay manera de estar en dos posiciones. We need to understand clearly that there's no way to be on two sides, Necesitamos entender que no hay una posición intermedia. and know that there's no middle ground there. Si verdaderamente te hemos conocido, If we've truly known you, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, if we truly were born again, tenemos que ser transformados. we need to be transformed. No podemos ser una mutación, Señor. We can't be mutated. Los cristianos mutantes no son verdaderos cristianos. Mutated Christians aren't true Christians. Tú no obras mutaciones, tú obras transformaciones. You don't make mutants, you make transformations. Por eso, Señor, queremos todos estar juntos, unidos en un mismo sentir. That's why, Lord, we want to be together in one way of thought, Pero entendemos que la realidad a veces es otra. but understanding that at times the reality is not that. Y a veces, como dice Juan, hay algunos que están entre nosotros, And as John says, that there's some who are among us, pero que no son de nosotros. but who are not from us. Su manera de actuar, Their way of acting, su manera de pensar, thinking, evidencian al viejo hombre, is evidence of the old man, no al nuevo hombre nacido del Espíritu. not the new man born of the Spirit. Señor, ayúdanos a pelear esta batalla Father, en help tu us palabra, to fight this battle in your word, con el poder de tu Espíritu, Señor. with the power of your Spirit. Y lo que deseamos es ver un pueblo definido en Cristo Jesús. And we seek to see a people defined in Christ, Una iglesia que entiende su identidad en Cristo Jesús. a church that understands its identity in Christ Jesus. Que sabemos quiénes somos y a dónde vamos. And we know clearly who we are and where we're going, Que sabemos lo que está bien y lo que está mal. what's right and what's wrong. No por nuestra propia sabiduría, sino porque tú lo has dicho, Señor. Not through our own knowledge, but because you said it. Ayúdanos a seguirte con sinceridad Help us follow you sincerely y llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. and take all of our thoughts captive to you. Bendice a mis hermanos. Bless my brothers. Provoca reflexión en cada uno de nosotros, Señor. Provoke a reflection amongst us. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. I ask this in Jesus' name. Amén. Gracias, mis hermanos. Con eso tenemos que terminar hoy para dar la oportunidad ahora de limpiar rapidito. Me quedan 2 minutos para empezar el próximo servicio. Nos salimos todos por acá.